Entonces llegamos al Palacio Hermoso, ¿sí? Subiendo la colina de dificultad. Y lo que vamos a ver en este capítulo es que Bunyan describe a la iglesia local, como un palacio hermoso, ¿sí? Y vamos a ver que hay varias razones por las que nosotros debemos considerar y abrazar que la iglesia local es un lugar hermoso para el creyente. Qué interesante, ¿no? Esta palabra que escogió Bunyan. O sea, un palacio hermoso. Y vamos a ver esas razones, ¿no? ¿Por qué es? Pero de modo de introducción, la iglesia es hermosa para el peregrino que está en camino a la ciudad celestial, quien va a atravesar varias colinas de dificultad y varios valles de humillación, porque es lo que sigue, porque después de subir a esta colina, él tiene que empezar a bajar al valle de la humillación. Y en medio de todo este peregrinaje, el palacio es hermoso porque es un refrigerio, un descanso para el peregrino. Y este palacio hermoso es la iglesia local. La iglesia local es lo que describe Bunyan. Y bueno, déjeme, a medida que fui repasando, le fui dando algunos de estos puntos, pero allí en la colina de dificultad ya entendimos que Cristiano aprendió la importancia de velar, de ser sobrio, de no dormitar en su vida espiritual. Y algo que no comenté la vez pasada, me salteé a estos dos personajes a propósito, porque sabía que los encontraríamos de nuevo en el camino. A estos dos personas que aparecen en el capítulo 7, que son temerosos y desconfiados. Dos personas, ahora pasando de los dormidos a los autoengañados, y después ahora los desertores, que se llaman temeroso y desconfiado. Y solo quiero resumir quiénes son estas personas, pero son aquellos quienes como cristianos eh, iban hacia la ciudad de Sión, iban a la ciudad celestial, pero deciden dar vuelta cuando se enfrentan a los peligros que hay en el camino angosto. Eh, y por lo que nos revela Bunyan acá en su alegoría, Cristiano es impactado por el temor de ellos, y especialmente al escuchar que hay dos leones que le esperan en el camino, ¿sí? Y por eso tengo acá en el título, antes de llegar al palacio, porque eso va a ser el enfoque de nuestro estudio, ¿no? Pero solo llegando al palacio y viéndolo desde lejos y viendo que es un lugar muy maravilloso, este palacio hermoso, Cristiano se encuentra con estos dos leones que habían mencionado, desconfiado y temeroso. Y estos dos leones representan lo que es la dificultad, la persecución y el acoso espiritual. Bíblicamente entendemos que probablemente Bunyan tenía en mente ciertas descripciones de Satanás, obviamente que es como león rugiente, ¿verdad? Que buscando a quien devorar. Quizás la descripción de que estos leones estaban encadenados podría ser una referencia a Apocalipsis, ¿sí? Al final de Apocalipsis en el 20. Obviamente, Bunyan probablemente no tenía una perspectiva como la nuestra de los últimos tiempos, que pensamos que eso está hablando de Satanás en el futuro, cuando él esté, digamos, de una manera encadenado, él va a ser, no se le va a permitir tener la misma influencia que tiene hoy en el mundo. Bunyan probablemente no pensaba así, sino que pensaba que Satanás está hoy por hoy encadenado, y por eso incluye eso en la descripción. Igual no importa mucho, porque la idea es que eh, el creyente cristiano está llegando, o está por llegar a este palacio hermoso, y hay acoso, hay persecución, y cuando una persona eh, está entrando a la vida cristiana y está yendo a una iglesia y quiere ser parte de una iglesia, muchas veces hay dificultades, ¿verdad? Hay persecución, hay acoso espiritual de parte de Satanás y seres espirituales. Y el punto que se destaca realmente de estos leones, lo destaca este hombre vigilante, y ahora les escribo un poco más de quién es este vigilante. Pero vigilante dice que estos leones han sido colocados allí para probar la fe del que viene y para descubrir a los que no la tienen. O sea, la persecución, la dificultad, el acoso espiritual descubren la fe que es falsa,
y refinan o perfeccionan la fe genuina. Y eso lo entendemos nosotros, ¿verdad? En un momento les muestro 1 Pedro capítulo 1, lo que dice acerca de las pruebas de persecución. Todas estas cosas que ocurren son para o perfeccionar nuestra fe, lo que verdaderamente somos creyentes, o para quitar de en medio o hacer huir a aquellos que realmente no son creyentes. Pero bueno, lo que le dice vigilante a Cristiano es, mira, para evitar ser herido por estos leones, mantente en el centro del camino, no te desvíes, no te des ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantente en el centro y así podrás evitar ser herido por estas bestias. Y acá está el pasaje que le mencioné en 1 Pedro 1, 6 y 7. Lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bastante claro, ¿verdad? Como lo ilustra las palabras de vigilante, de este hombre que está afuera del palacio hermoso, le dice, esto es para refinar, para perfeccionar tu fe, si realmente eres creyente. Y el Señor usa, ¿verdad? Las pruebas, usa la persecución, el acoso espiritual para refinar nuestra fe, para madurarnos en el Señor. Y esto es algo, bueno, importante que quiso destacar Bunyan. Pero entonces Cristiano llega al palacio hermoso. Y acá vamos a pasar al resto del estudio de hoy y vamos a ver 7 razones y ahora en el momento las empezamos a desarrollar. Pero qué tremendo estas palabras de Bunyan, esta manera de escribir a la iglesia. Eh, ya vimos en la casa de intérprete un ángulo específico de lo que es la iglesia y lo que hace la iglesia, instruir, ¿sí? Y fue para nosotros una infusión de verdades espirituales que nos da el Señor para nosotros poder seguir adelante y perseverar, ¿no? Y la iglesia tiene esa ocupación de ayudarnos a instruirnos con verdades espirituales para ayudarnos en esta lucha, esta batalla que es día a día hasta que lleguemos a estar con el Señor. Pero ahora Bunyan nos quiere dar otro ángulo de la iglesia y es presentarla como un palacio hermoso, ¿no? 2 palabras que nos dan una, una perspectiva majestuosa, una perspectiva tan apreciada que nos hace maravillarnos, ¿no? De lo que nos estás presentando aquí Bunyan. Y Bunyan lo describe así, ¿no? Por medio eh, de este libro, dice, es el lugar donde llegan los peregrinos para hallar descanso y refresco espiritual. Y una pregunta que quizás al primero enfrentarnos, ¿no? Con esta descripción inicial de lo que es este lugar, que es un palacio hermoso, es si nosotros mismos, ¿no? Describimos, pensamos en la iglesia como un palacio hermoso. Yo tengo una mente crítica, una mente analítica, donde estoy constantemente pensando qué tengo que hacer mejor, cómo puedo mejorar, qué podemos hacer mejor en la iglesia, qué es lo que no se hace, qué se podría hacer para fomentar X puntos. Y caigo en lo que es la lucha con no ver la iglesia. Digo en general, sea acá en Lobos, sea donde estuve anteriormente, sea donde estemos, donde el Señor nos tenga, como criticar a la iglesia más que verla como un palacio hermoso. Y esto es un problema, porque sabemos que es diseñado la iglesia a ser un oasis, a ser un lugar donde podemos ser refrescados, encontrar descanso en medio de todas las dificultades. Y por eso pienso que esta lección que nos da Bunyan por medio de esta alegoría, en este punto, en esta sección, va a darnos un aprecio, o debería darnos un aprecio de querer abrazar a esa iglesia, de apreciarla de esta manera, por todo lo que significa para nosotros como creyentes.
Y bueno, como les dije, esta sección, el resto de este capítulo, nos va a describir por qué es hermosa la iglesia. ¿Por qué es hermosa la iglesia de Cristo? Y voy a darle 7 puntos, hermanos. Siete razones que nos presenta Bunyan aquí. Yo lo decidí, después de leerlo, de estudiarlo, pensé que sería la mejor manera de resumirlo en estas 7 razones por las que es hermosa. Y vamos a enfocarnos especialmente, dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a las primeras 3. Y las últimas 4 las vamos a ver, pero de manera más resumida, ¿sí? Por temas de tiempo. Estuve escuchando algunos videos acerca de esta sección y algunos lo dividen en 2 partes, 3 partes. Bueno, yo lo quiero hacer todo en una parte para seguir avanzando, pero los primeros 3 puntos lo vamos a enfatizar particularmente. Bueno, primero, la iglesia es hermosa porque es edificada por el Señor Jesús. Vigilante, este hombre, y ahora sí les explico rápidamente, vigilante es básicamente un pastor, es un anciano, es una persona que está supervisando a las personas, ¿sí? que están llegando a la iglesia. Interesante que, algo que no les mencioné, pero que ocurre anteriormente, cuando Cristiano se acerca a los leones y le entra el temor, a él le da ganas de hacer lo mismo que hicieron los que desertaron, de dar la media vuelta y quizás volver a la ciudad de destrucción. O sea, le tienta ese pensamiento. Pero Vigilante lo ve desde lejos, le dice, no, Cristiano, ven, y le instruye, le dice cómo llegar hasta ahí. Y es como una persona que está supervisando, que está cuidando de las ovejas, de las personas que llegan a la iglesia y animándole, entra, ven, que acá hay refresco para ti, aquí hay descanso para tu alma. Y Vigilante le dice, en esta primera razón por la que la iglesia es hermosa, un palacio hermoso, es porque fue construida por el Señor de la colina. La edificó para socorrer y dar seguridad a los peregrinos. Mateo 16-18 nos dice que el Señor Jesús es quien edificará y edifica la iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán, ¿verdad?, en contra de ella. Primeramente es hermoso, hermanos, porque Cristo es quien la ha edificado. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor de la colina, el Señor del mundo, ¿no? El Señor quien controla todo lo creado y controla todas nuestras dificultades y las permite y son para nuestro bien si somos creyentes. Él creó la iglesia. Él la edificó y Él la está edificando. Y eso ya es una razón por la cual considerarla es un lugar donde debemos estar, un lugar hermoso para asistir. No solamente la ha edificado, sino que la ha creado para que los creyentes tengan un lugar seguro donde encontrarán descanso y refrigerio espiritual. Entonces esa es la primera razón. Segundo, la segunda razón por la que el palacio es hermoso, según Bunyan y los que no vas a ir describiendo, es porque está compuesta de creyentes genuinos. Y este punto lo saco de lo que empieza a ocurrir. Vigilante. Y después las doncellas y los integrantes del hogar de este palacio, interesante que empiezan a hacer un montón de preguntas y a cuestionar la salvación, el testimonio de Cristiano. Y de alguna manera Bunyan, y miren hermanos, esto es casi sin querer, estamos acá enfatizando puntos sobre la membresía, ¿no?, de la iglesia. Bunyan enfatiza aquí que la iglesia, la entrada a la iglesia, la verdadera iglesia, no es para cualquiera, no es para cualquier profesante. Y por eso destaco acá que hay que notar el cuestionamiento, la evaluación de la vida y el testimonio cristiano. Vigilante empieza con preguntas. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué vienes tan tarde? Y como concluyendo su discurso en esta sección, Vigilante después lo introduce a Cristiano a discreción, esta primera persona que sale del palacio, que es una de las vírgenes del lugar, dice Bunyan, y le dice Vigilante, y ella,
junto con otros, van a ver, al escuchar tu relato, si les gusta tu relato, te hará pasar con el resto de la familia según las reglas de la casa. No necesariamente porque te llames cristiano, porque profesás serlo, te vamos a dejar entrar a este palacio. La membresía en una iglesia no es para cualquier persona que proclama fe en Cristo o profesa ser un creyente. Los integrantes de esta familia espiritual deben conocer a la persona y vetar su profesión. Y hermanos, esto es muy valioso de parte de Bunyan. En nuestra iglesia nosotros consideramos la importancia de que cuando alguien llega a nuestra iglesia, que se tome un tiempo para conocerle. Si es que no lo conocemos de antes o llegan de una iglesia hermana, pero conocerlos y que los conozcan los individuos de nuestra iglesia. Y los ancianos, al final, somos los que tomamos la decisión de permitirlos ser miembros o no, pero siempre pedimos a los miembros que nos informen si hay algo o alguna razón por la cual no deberían ser miembros. Algo en su testimonio, algo en su vida antes de Cristo, o su vida antes de llegar a nuestra iglesia. Todo eso consideramos muy importante. Y esto lo resalta Bunyan. Y este relato de discreción y luego los otros miembros de vetar, de preguntar tanto, creo que resalta la preocupación que debe haber en toda iglesia de que una congregación sea regenerada, de que los que forman parte de la iglesia local como miembros son personas creyentes, verdaderamente creyentes. Un autor que estuve estudiando dijo, en cuanto sea posible, la iglesia visible debe coincidir con la iglesia invisible, o sea, aquellos que representamos, que supuestamente somos la iglesia visible, lo que representamos a la iglesia, coincida con realmente aquellos que son la iglesia invisible, o sea, lo que no podemos ver, porque obvio no conocemos, no podemos ver los corazones de todos, pero vamos a hacer todo lo posible para preguntar y ver que la profesión de fe es algo genuino en el corazón. No solo me digas, yo creo en Cristo, que no solamente me digas, yo soy cristiano, sino que pueda yo indagar en tu vida, y nosotros juntos, hermanos, porque lo debemos hacer juntos, ustedes ayúdenos en la iglesia, ayuden a sus pastores, a sus ancianos, a ver si la persona realmente tiene una relación con Cristo. ¿Cómo es que Cristo ha tratado con tu corazón? O sea, no solamente me digas, yo soy creyente, mira todo lo que hago por Cristo, sino qué es lo que el Señor ha hecho tratando con tu vida espiritual, con tu corazón, con tu alma. Entonces, esto de que la iglesia es hermosa porque está compuesta de creyentes genuinos, lo vemos en cómo ellos no permiten a cualquier profesante entrar, pero también lo vemos en que la gracia de Dios obrando en la vida de creyentes genuinos trae gozo a la vida de la iglesia. Cuando la iglesia está compuesta por creyentes genuinos, hay un gozo que resulta de escuchar los testimonios y de hacer ingresar a otra persona a nuestra congregación. Noten que discreción, como vigilante, le empieza a hacer preguntas sobre el testimonio. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Todas esas cosas. Y cuando escucha la respuesta y el trato del Señor con Cristiano, discreción, responde. O sea, dice el texto ahí, dice, Bunyan sonríe. Después de escuchar cómo Dios en su gracia ha obrado en Cristiano, sonríe y se le aguaban los ojos. Se pone a llorar. Se pone a llorar del gozo que le trae escuchar la obra genuina de Dios en otra persona. Y hermanos, esto es precioso y esto es algo que no se debe perder en nosotros, en nuestra sensibilidad espiritual de apreciar y de sentir y de que nos toque los corazones. Y no estoy hablando de que nos forzarnos a llorar cada vez que escuchamos un testimonio, ¿no? Hay personas más sensibles que otras, algunos que lloran más que otros, pero sí que nos toque el corazón cuando algunos están compartiendo, porque realmente valoramos y vemos
lo increíble que es la gracia de Dios, de que ha tocado otro corazón inmerecido, otro condenado, otro que amaba su pecado y amaba el camino por el cual él estaba tomando. Dios le tocó el corazón, lo convirtió y lo ha traído a nosotros, a nuestra iglesia. Eso es precioso. Entonces, otra razón hermosa, otra razón por la que la iglesia es hermosa, es un palacio hermoso. Y esta tercera razón que se empieza a desarrollar y es bastante más elaborada que las demás en este capítulo, una tercera razón por la que el palacio es hermoso, es porque este palacio, la iglesia, es el contexto perfecto para participar en conversaciones espirituales. Y déjeme desarrollarle esto un poco. Y me encantó esto, la verdad me fascinó, es algo tan sencillo, pero tan necesario, hermanos, de tener conversaciones espirituales. La iglesia debe, la vida de la iglesia, la sangre que pulsa en las venas de la iglesia debe ser estas conversaciones espirituales entre nosotros. Porque noten lo que ocurre aquí según Progreso del Peregrino. Discreción, luego de hablar con Cristiano personalmente, hacerle preguntas y sentir el gozo y terminar en lágrimas por lo que escucha de parte de Cristiano, llama a otras integrantes de la casa. Y las tres a quien llama son piedad, prudencia y caridad. Y les invita a conversar con él, a hacerle preguntas, a charlar hasta que esté lista la cena. O sea, imagínense qué genial que está esto, ¿no? Lo que hacemos en nuestras casas, ¿no? Alguien llega a la casa y nos sentamos en los sillones o en la mesa misma, mientras que se termina de preparar la comida, a charlar, a conversar. Y mientras esperan la cena, hablan con Cristiano queriendo saber su testimonio nuevamente, lo mismo, y la obra de gracia en su vida. Y con eso a mí me hizo pensar en esto, hermanos, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es el contenido de nuestra conversación entre hermanos? ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que compone la esencia de nuestras conversaciones? Y no estoy diciendo en todo momento, pero ¿qué es lo que principalmente compone nuestra conversación dentro de la iglesia, dentro de los hermanos? Porque obvio que hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Hablamos también de deportes, hablamos de cosas que hicimos en el fin de semana, en las vacaciones, la necesidad de descanso, bueno, un montón de cosas. Pero las que realmente son edificantes son las que son relevantes en nuestro testimonio, relevantes en nuestra comunión con Cristo. Hablar de nuestras luchas, hablar de las dificultades, compartir peticiones, compartir nuestra necesidad de ánimo, etcétera, cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Eso es lo que realmente edifica. Y ya hemos escuchado muchos testimonios de eso, ¿verdad? Y nuestro pastor mismo compartiendo como las conversaciones que tiene con algunos de ustedes en cumpleaños, en otros lugares, es esas conversaciones donde uno abre su corazón con lo que está realmente pasando dentro de uno, eso es lo que edifica muchísimo. Y esto como ejemplo, ¿no? Qué lindo preguntarnos entre nosotros, hermanos, cuáles verdades han sido dulces para ti últimamente, qué promesa estás atesorando últimamente, qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida, qué versículo, qué promesa, qué verdad te está edificando. Necesitamos esto. Todos lo necesitamos. Desde el más nuevo en la iglesia hasta el anciano y el pastor que ha estado ahí por 25, 30 o más años. Todos necesitamos de conversaciones espirituales. Eh, y algo que también sobresale en esta sección de las conversaciones espirituales es el uso de preguntas. A mí esto me edificó un montón. Cómo se sienta Cristiano ahí en el sofá del palacio, se sientan en el sofá y lo rodean ahí estas tres señoras y empiezan a hacerle preguntas sobre la vida espiritual de él. Y me encanta esto. Y pienso que
sin querer es un detalle que nos enseña, hermanos. A mí me encanta reunirme con ustedes y con todos ustedes. Me ha encantado cada experiencia. Pero hermanos, piensen ustedes en las conversaciones más edificantes para sus vidas que han tenido. Y no me sorprendería si la mayoría serían momentos donde a ustedes le hicieron preguntas sobre su vida espiritual. Porque se muestra verdadera preocupación, ¿verdad? Preocupación por lo que están pasando. Y luego que se hace una pregunta, de escuchar a los hermanos. Tomar el tiempo de escuchar, no de inmediatamente decir, bueno, yo lo que hice es esto y esto y esto, y tenés que pensar en esto y esto y esto. Yo tengo esa tendencia. Eh, Hago una pregunta a una persona, ¿cómo estás, hermano? Y ¿cómo estás, querida esposa? Y, y pregunto y después responden dos o tres palabras, una frase, e inmediatamente ya quiero dar la respuesta, arreglar la situación, cuando quizás todavía no he entendido de todo lo que ha ocurrido. Y ahora quiero imponer mi manera de pensar, mi manera de lidiar con los problemas, que supuestamente son paralelos a lo que ellos están pasando, imponerlo sobre ellos y ya solucionarlo y ya pasar a lo siguiente. Y no sé si es lo lo más apropiado en todo momento. Hay momentos donde se tiene que parar a una persona y exhortarla, sí, pero hay momentos también para preguntar, escuchar y luego de hacer más preguntas quizás de decir, bueno, orar con ellos, considera este principio, eh, cómo te puedo ayudar. Me encanta esta escena donde ellos le hacen preguntas y preguntas. Y como les dije, todos necesitamos que otros se preocupen de tal manera de nuestra vida espiritual. Todos. Entonces, bueno, déjenme desarrollar un poco las preguntas que le hacen. Decidí resumir las preguntas de piedad del primer personaje que le empieza a hacer preguntas a Cristiano, en esto, que Piedad hace preguntas sobre el peregrinaje de Cristiano. Es como que se nos empieza a contar lo que ya sabemos que ocurrió a nosotros, ¿no? La audiencia, los que hemos leído ya el libro. Entonces eso lo voy a saltear eh, porque es básicamente un resumen del trayecto de peregrinaje de Cristiano hasta ese momento. Luego Prudencia empieza a preguntar de manera muy interesante acerca del pecado que todavía mora en Cristiano. Noten interesante esto. Sus preguntas son muy directas, pero muy edificantes también. Y la razón también por la que me pareció tan interesante y tan apropiado es porque le pregunta sobre el pecado que todavía mora en su vida. Y ahora les muestro unos ejemplos de lo que pregunta. Pero no solamente pregunta, bueno, ¿con qué estás luchando? ¿Seguís luchando con esto, con aquello? Sino, pero ahora, ¿cómo estás batallando con eso? No solo no se mantiene enfocado solo en el problema, sino que después le da el ángulo, bueno, pero ¿cómo estás solucionando esto? ¿En qué estás pensando? ¿En qué medio estás usando para luchar con ese pecado? Noten, primero Prudencia le pregunta, ¿no piensas a veces en el país del que viniste? ¿No lo extrañas? ¿No te gustaría estar en la ciudad de destrucción de nuevo? ¿No conservas todavía una de las cosas que entonces conocías? Interesante, ¿no? No le, no le das lugar, no juegas con esos deseos, con esos pecados a veces. Y Cristiano dice, es honesto, ¿no? Dice, sí, pero ahora, muy en contra de mi voluntad, ahora todas esas cosas me apenan, ya es una lucha, ya la lucha, no me entrego a esos deseos y a lo que quería antes, sino que ahora me apena, ya ahora en la lucha interna dentro de mí, donde ya hago lo que no quiero hacer, ya no deseo hacer esas cosas más. Y justamente después de hacerle estas preguntas, si todavía se entregaba y le daba lugar a esos pecados, le hace esta pregunta del medio. ¿Recuerdas por qué medios sientes que tus disgustos a veces como vencidos? O sea, ¿recuerdas cómo vencías? ¿Cómo has vencido esos disgustos, esos pecados? ¿Recuerdas cómo los venciste? Y compárteme, ¿cómo hacías? Porque
venís de la ciudad de destrucción, pasaste por todo esto. Bueno, ¿cómo luchaste en contra de esos pecados, esas tentaciones? Y me encantan acá las palabras de Cristiano. Dice, cuando pienso en lo que vi, perdón, le voy a decir allí, me parece, cuando pienso en lo que vi en aquella cruz, eso logra que los vea así, que logre ver qué pasó con mis pecados en la cruz. También cuando miro mi túnica bordada, sucede eso, así como cuando contemplo el rollo que llevo en mi pecho. Por último, cuando mis pensamientos arden al meditar sobre el lugar a donde voy, con, consigo verlos como vencidos. Y es este concepto de pensar en el Evangelio, ¿no? Y volver al Evangelio, lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Cuando considero aquel que murió por mí, ahí lo ver el pecado como debería verlo. Cuando miro la túnica y la justicia que se me ha dado, esa justicia imputada que yo no merezco tener, estas ropas que llevo, que me dio el Señor de la colina, me la dio el Señor, y yo no las merezco, pero las tengo puestas, y Él me va a reconocer algún día porque son de Él, eso también me ayuda a pelear y no volver a la ciudad de destrucción, no volver a esos pecados. Y cuando pienso a dónde voy, pienso en la certeza de mi salvación, de que algún día voy a estar y ya no voy a luchar más con estos pecados, y es el concepto de Romanos 8 de tengo ese anhelo que tengo de ya estar redimido y reconciliado completamente. eh, Eso me inspira, eso me ayuda a vencer el pecado con el que lucho. Y el concepto de Romanos 6.2, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto con Cristo y nuestro pecado y nuestra esclavitud al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? ¿Por qué me entregaría? Y bueno, eso es una lucha continua, ¿verdad? Esto no es una fórmula, no es mágico, pero la esencia está en que nosotros ya somos redimidos, ya somos liberados de la esclavitud del pecado, y por medio de depender, y como hablamos la semana pasada también, de permanecer en Cristo, es como nosotros perseveramos en la lucha contra el pecado. ¿Por qué jugar con algo del cual te quieres deshacer? Y por último le pregunta a Prudencia, ¿y qué es lo que te hace desear tanto ir al monte de Sión? ¿Por qué quieres ir a la ciudad celestial? Y en pocas palabras, Cristiano responde que desea ver a Jesús. Es aquel quien murió, quien resucitó por mí. Quiero ser aliviado del pecado, quiero ir donde no hay muerte y quiero estar con los santos. Y más que nada, deseo estar en Sión porque amo a Cristo, amo a esta persona que me ha redimido, que murió por mí, que me dio su justicia, que me promete estar con Él en la ciudad celestial. Él es la razón por la que, porque somos quien somos. Queremos adorar libremente o libre de todas las corrupciones y adorarle como se merece. Entonces, ese es el cuestionamiento, ¿no? de prudencia, ¿no? Y después llegamos a caridad. Y nuevamente, ustedes imagínense todo esto en conversaciones dentro de una iglesia como la nuestra, ¿verdad? De estar preguntándonos mutuamente, ¿cómo estás con tus luchas? ¿Cómo estás con estos problemas? Cuéntame tu testimonio, cómo el Señor te llevó a sus pies, cómo obró su gracia en tu vida, cómo llegaste a reconocer que necesitabas de su gracia, de su amor, de su salvación. Y después llegamos a las preguntas de caridad. Y las preguntas de presunción son directas, pero las preguntas de caridad son las más directas y son bastante severas, me parece a mí, por momentos, pero muestra una preocupación por el testimonio y cómo el testimonio cristiano se relaciona con la familia de cristiano. Miren las preguntas que le hace Caridad a Cristiano, ¿no? Le tocó eh, primero a Piedad, después a Prudencia y ahora a Caridad. Y Caridad, preocupada, ¿no? por la familia y por el testimonio de Cristiano, dice, ¿por qué no los has traído contigo? ¿Por qué los dejaste?
¿Oraste lo suficiente que Dios bendijera tu consejo hacia ellos? ¿No habrás vos apagado con tu vida todo lo que con palabras usaste a modo de persuasión para llevarlos contigo? ¿No será que tu vida contradecía lo que les predicabas? O sea, no afloja, le da con un caño calidad a Cristiano. Uf, imagínense, ¿no? Y a ver, aclarar que, porque obviamente yo le estoy animando a hacer preguntas directas, personales, espirituales, ¿no? Obvio que hay que tener cuidado con asumir, ¿no? De no asumir demasiado cuando están ocurriendo problemas o cosas en la familia de alguien. Hay que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad, ¿sí? Pero creo que lo que Bunyan resalta aquí, eh, con el tono y el modo de caridad, es la seriedad con la que se debe tratar la vida espiritual y el testimonio del creyente. La piedad del cristiano debe ser una preocupación profunda. Hermanos, es hermoso en realidad, sacando el modo, el tono cuestionable de la persona, es hermoso que nos preocupemos por el testimonio, por la espiritual a tal manera. Yo considero hermoso, una bendición cuando hermanos se han acercado a mí y se han preocupado de mi vida espiritual a tal punto que me hacen preguntas así. Che, y esta manera de, no sé, de no cumplir, de ser perezoso, de no ser disciplinado, ¿no está afectando tu matrimonio? ¿No pensás que está afectando de alguna manera? Me comentaste que estás teniendo problemas con esto, lo otro. Dando un ejemplo, ¿no? Eh, ¿No será que estás tratando a tu esposo con severidad? Bueno, cositas, ¿no? Este tipo de preguntas que a veces son directas, pero muy, muy necesarias. Nuevamente, necesitamos sabiduría para hacerlo. Necesitamos eh, tener un corazón amoroso hacia las personas, no juiciosos, no juzgando, sino amando, pero preocupados por alguien que quizás no está haciendo las cosas debidamente. Y aunque la pregunta de caridad yo la considero que es bastante directa y severa, a mí me encanta cómo responde Cristiano aquí. Y yo tomé un principio de esto. Cristiano dice, yo no puedo elogiar mi vida. Yo no puedo elogiar mi vida. No puedo decir que no he fallado, que no he cometido errores porque sí los cometí, porque soy consciente de muchos defectos en ella. Miren cómo Cristiano admite humildemente que él es débil, él es imperfecto, ¿verdad? Y esto es así, así debemos responder. Es una lección tremenda para nosotros. Que cuando alguien cuestione nuestra piedad, nuestra integridad, aun si lo hacen de una manera que no corresponde, qué hermoso considerar que nosotros, en el fondo, cuando realmente tenemos una perspectiva correcta de la gracia de Dios, entendemos que somos peores de lo que otros imaginan. Muchos peores, de hecho. Y esto nos ayuda a nosotros a responder con humildad. Entonces, esos son las tres principales razones por la que, eh, por la que se considera que este palacio es hermoso. ¿Sí? Esas son las principales. Y ahora, de manera resumida, déjeme darle las últimas cuatro. ¿Sí? Eh, la cuarta razón. La cuarta razón por la que la iglesia es un palacio hermoso es porque alimenta a los creyentes con la sustancia y abundancia de la palabra de Dios. Y esto no hace falta mucho desarrollarlo porque lo enfatizamos mucho en nuestra iglesia. Eh, Nosotros entendemos que lo mejor que la iglesia puede hacer por cada persona que viene no es entretenerlo, no es solo mostrarle un amor, un cariño personal, individual, sino darle también sustancia, abundancia de la palabra de Dios. Y eh, se nos dice en la narración, acá en la alegoría, que después de que Cristiano se sienta y habla en el sofá con estas tres personas, terminan de conversar y ahora sí se sientan a la mesa a cenar, a comer. Y ahí, en este palacio, comen alimentos, dice, grasos y de vino bien refinado, sustancia, abundancia.
Y todo lo que hablaban en la mesa era sobre el Señor de la colina, el Señor de la colina. El alimento de la iglesia es alrededor del banquete espiritual que es Cristo. Eh, Se alimentaban de Cristo, le daban sustancia de Cristo, pensaban, conversaban, charlaban, cantaban, ofrendaban a Cristo, por quién es Él y qué ha hecho y qué nos revela en su palabra. Todo eso es el alimento diario necesario que tiene que proveer la iglesia y por la cual es hermosa la iglesia. Qué imagen hermosa que es la iglesia de la eternidad que vamos a tener con el Señor. Los domingos, de alguna manera, deben ser un banquete espiritual que nos está preparando o que de alguna manera se asemeja o representa el banquete espiritual que vamos a tener con el Señor en el cielo. De alabarle, de pensar en Él, de orar a Él, de buscarle. Todo eso porque hemos sido alimentados y estamos siendo alimentados. Quinta razón por la que la iglesia es un palacio hermoso es porque facilita el descanso espiritual del creyente en la paz de su palabra. Entonces, como cualquier visita, si alguien se está quedando en tu casa, que va desde la conversación en el sofá al cenar y bueno, después ya los estómagos llenos y satisfechos, se van todos a dormir. Lo que nos cuenta Bunyan. Todos se van a dormir. Y, y por la manera que nos describe Bunyan el descanso de cristiano y después cómo se despierta a la mañana, eh, nos expresa que reposó de una manera tan hermosa en la iglesia. Su alma, su espíritu recibió un descanso increíble, porque en palabras, digamos, más como una metáfora, porque estuvo él básicamente durmiendo a dos puertas, se podría decir, al lado del cielo. O sea, está en un lugar que se asemeja al cielo, está ahí nomás. Eh, Tal ha sido el trato que recibió allí, tal ha sido la limitación, tal ha sido la conversación que le ha traído descanso, la enseñanza, la conversación, las ordenanzas en la cual han participado, la Santa Cena, viendo los bautismos, todo eso, ha llenado su alma y le ha dado un descanso. A veces, no sé, ustedes que tienen nenes chicos, y tampoco, y los que no tienen nenes chicos, a veces fácilmente caemos en pensar que el domingo y el ir a la iglesia puede ser hasta una carga. Luchamos con eso, ¿no? De tener que preparar a todos los nenes, de tener que afeitarse, bañarse, vestirse, escoger la ropa, vestirse, llegar con todos a veces uno termina más cansado un domingo de mañana que el resto de la semana por esos detalles. Pero todos estos elementos juntos deben ser y son, si los vemos y si los aprovechamos, un descanso para el alma. Eh, un descanso, no paz. Nos trae paz en medio de todas las dificultades, en medio de todas las pruebas. La iglesia es un oasis, es un descanso espiritual. La sexta razón por la que la iglesia es hermosa es porque capacita a los creyentes con las herramientas y la armadura necesaria para vencer en la lucha. Y esto, en cuanto a la instrucción que da la iglesia y la capacitación que da la iglesia, lo estuvimos viendo, ¿no? Ya les mencioné en la casa de intérprete, pero aquí también se le dan principios y maravillas del lugar donde ellos están viviendo. Y le empiezan a mostrar a Cristiano todos los registros, todos los hechos notables de Cristo y de los santos de la antigüedad. Y a mí me parece, y no me quise meter en esto por el tiempo, pero increíble que lo primero que le empiezan a instruir estas tres personas, o todos los involucrados que fueron con Cristiano, empiezan a hablar sobre cosas muy profundas. Lo primero que le empiezan a explicar es lo que se llama en la teología la generación eterna
de Cristo. O sea, o sea, se refiere a la edad de Cristo, cómo Dios Padre, eh, cómo Dios Padre y digamos así, Dios Padre y Dios Hijos son uno, pero Dios, como dice la Escritura, es quien generó de alguna manera, quien le dio su lugar, su autoridad al Hijo. Y eso solo, no me quiero meter en eso, pero me pareció tan interesante que eso fuera el primer tema de conversación en la instrucción, algo tan profundo, a veces tan complicado de entender de las escrituras, pero tan necesario, tan fundamental. Y para mí resaltó el hecho de que tenemos que entender, hermanos, eh, no solamente a nivel teológico y doctrinal, pero a nivel personal, estas doctrinas fundamentales que son la base de nuestra fe, de nuestra relación con Cristo. Que Cristo sea uno con el Padre, que Dios sea trino. Todo esto tiene mucho que ver con nuestra salvación, con nuestra relación con Él, y por qué nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos. Porque si Cristo no es Dios, entonces, y si Él no es 100% hombre, no es 100% Dios, entonces nuestra salvación no vale de nada. Bueno, entre otras cosas que les instruye, ¿no? Estaba ese tema. Le muestran la armadura que el Señor proporciona para todos los peregrinos, basado en Efesios 6. Bueno, resumo, ¿no? Entonces, capacita. Eso era el punto sexto. Y ahora el punto séptimo. La iglesia es un palacio hermoso porque inspira al creyente con la esperanza eterna que lo motiva a perseverar. Eh, Las hermanas de palacio llevan al cristiano a ver las montañas de las delicias, un lugar justo fuera de la ciudad celestial. Y esto es dándole también, la iglesia, el concepto es que la iglesia da también la esperanza, ¿verdad? Comunica la esperanza de la gracia por venir, no solo la gracia que tenemos ahora y que si no nos da ahora, sino la gracia por venir, que se nos comunica, por ejemplo, en 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, eh, podemos perseverar, podemos seguir adelante, porque en un momento Cristo nos va a mostrar una gracia completa, perfecta, y esperamos ese día. Esperamos cuando ya no luchemos con el pecado, ya estemos completamente glorificados. Y eh, eso también es necesario, hermanos, ¿no? No solamente que el Señor nos da gracia hoy, que nos dé las herramientas para hoy, pero sino que podemos mirar hacia adelante y saber que ya va a llegar el día. Está a la vuelta de la esquina. El, el día que o vayamos nosotros a estar con el Señor o que Él venga. Y eso, ese concepto de eternidad y de completar lo que Él ha comenzado, está diseñado para animarnos. De que yo tengo ahora, hoy por hoy, las primicias. Yo estoy saboreando y probando meramente de toda la gracia que Dios me va a volcar sobre mí cuando yo esté con Él, eternamente y para siempre. Ahora me está dando un gusto de lo que será. Y es hermoso y me emociona y me entusiasma y me da ánimo y me impulsa a perseverar. Pero va a llegar el día donde esa gracia es completa y ya todo lo demás se va a anular, todo el conflicto y todo lo que corrompe la relación que yo tengo con Cristo ya no va a existir, ya no estará presente. La iglesia es hermosa porque da esa esperanza, comunica esa realidad. Y la sección y el capítulo concluye, después de haber visto estas 7 razones por las que el palacio es hermoso, eh, concluye con los habitantes del palacio despidiendo a Cristiano, quien ahora tiene que continuar su peregrinaje. Y nuevamente me parece que en el panorama de lo que está sucediendo, me parece tan precioso la visión que estamos viendo aquí de manera figurativa, ¿no? De manera, imagen que nos da
de que a medida que el cristiano está subiendo la colina, unida de dificultad y todas las dificultades que estamos teniendo en nuestra vida, él llega a un punto donde el señor de la colina lo introduce de alguna manera por medio de vigilante al palacio, hermoso, donde él recibe nutrición, donde recibe descanso, donde recibe conversaciones edificantes, todo esto para después ahora continuar su camino, bajando ahora, ¿no? Es como subiendo es difícil, y aunque pensemos generalmente que la bajada de una montaña, de una colina es más fácil, la bajada del cristiano va a ser hacia el valle de la humillación. Su peregrinaje va a volver a ser difícil. Y una de los altiplanos, uno de los descansos que nos da el Señor a través de nuestro peregrinaje es la iglesia. Es la iglesia. Es un bálsamo. Es un oasis. Es donde podemos nosotros ir y extraer agua fresca para nuestras vidas en medio de toda la dificultad y complicación. El creyente necesita de la hermosa iglesia de Cristo para seguir descanso y ánimo durante su peregrinaje, que es difícil y agotador, y lo necesita hasta el día que llega a las puertas de la ciudad celestial. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver a la iglesia de esta manera. Yo creo que ese es el gran resumen, ¿no? El gran punto, que la iglesia es un palacio celestial y aprovechemos todo lo que nos da la iglesia. Eh, Busquemos, no sé, para apretar todos los botones que nos ofrece, por decirlo así, y que nos da beneficios, porque tiene muchas, sea la alimentación, sea las conversaciones, sea las exhortaciones que nos dan, sea la esperanza, ¿sí? Sea la capacitación que nos da, pero Cristo mismo, quien edifica su iglesia, nos ha dado esta institución, este palacio, al cual podemos acudir eh, y qué precioso poder verlo de esta manera, qué hermoso.